Felix Steiner fue uno de los generales más importantes y conocidos de las Waffen-SS. Su carrera progresó rápidamente desde que lideró eficazmente el regimiento Deutschland, de modo que Himmler lo nombró directamente para formar y comandar la división Viking. Y conocido por desobedecer la orden de Hitler de atacar por el norte para evitar el cerco de Berlín a finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Felix Steiner nació el 23 de mayo de 1896 en Stallupönen, en Prusia Oriental, actualmente llamada Nesterov, en el Kaliningrado, perteneciente a Rusia. En 1914, con Alemania al borde de la Primera Guerra Mundial, Steiner se unió como cadete al Cuerpo de Oficiales de Prusia. Durante el curso de la guerra fue galardonado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, y terminó la guerra con el rango de Oberleutnant. Después de la guerra, Steiner dirigió una unidad de la Freikorps en Prusia Oriental, y se reincorporó al ejército en 1922 y para 1933 había alcanzado el rango de mayor. Después que Hitler llegó al poder, Steiner se unió al personal de la Reichswehr y comenzó a trabajar en el desarrollo de nuevos entrenamientos técnicos y tácticos para el ejército alemán. Fue en este momento cuando estuvo profundamente influenciado por las doctrinas de las SA y luego por las SS. Estaba fascinado por las técnicas de entrenamiento de las SS Wehrführungstruppen, que fomentaban una relación informal y de confianza entre soldados y oficiales, algo que pocas veces sucedía en las Fuerzas Armadas alemanas. En 1935, Steiner finalmente se unió a las SS e inmediatamente recibió el mando de un batallón. El 1 de junio de 1936, en menos de un año, fue ascendido a SS Standartenführer y fue enviado a Múnich para convertirse en comandante del regimiento Deutschland. En octubre de 1936, Felix Steiner fue uno de los fundadores de las SS Junkerschule en Bad Tolz. Unos meses después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el 24 de enero de 1940, Steiner había ascendido al rango de SS Oberführer y todavía se mantenía como comandante de las SS Deutschland. Había liderado también a sus tropas en la invasión a Polonia y en la batalla de Francia, que recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 15 de agosto de 1940. Después de que terminó la primera campaña de la guerra, Steiner fue elegido por el Reichsführer Heinrich Himmler para organizar y supervisar la formación de una nueva división de las Waffen-SS. La división recibió el nombre de Viking, contando con voluntarios de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Holanda, flamencos de Bélgica y alemanes étnicos de los Balcanes. Y ascendiendo a SS Brigadierführer el 9 de noviembre de 1940. Steiner con la división Viking había creado una formación de tropas bien capacitada y organizada. Los había dirigido con igual destreza en muchas batallas en el frente oriental, en Ucrania y Donbass, donde pronto adquirieron la fama de una unidad temida y fuerte. El 1 de enero de 1942, Steiner fue ascendido a SS Gruppenführer y teniente general de las Waffen-SS. Luego él y su unidad tuvieron batallas en las estepas de Kuban y en el Cáucaso, lo que le dio aún más fama a la división. Por acciones exitosas en el frente, recibió el 22 de abril de 1942 la Cruz Alemana en oro y el 23 de diciembre las hojas de roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 1 de mayo de 1943, Steiner fue designado para convertirse en el líder del recién formado Tercer Cuerpo Panzer de las SS con voluntarios escandinavos de Europa Occidental. Las fuerzas principales de la unidad eran la 11ª División de Voluntarios SS, Panzergrenadier Nordland, y la 4ª Brigada de Voluntarios SS, Nederland. Después del entrenamiento, el cuerpo fue enviado a Croacia en octubre de 1943 para luchar contra los partidarios de Tito. El cuerpo tuvo mucho éxito en estas batallas. En consecuencia, el 1 de julio de 1943 asciende a SS Obergruppenführer y general de las Waffen-SS. En diciembre de 1943, el cuerpo fue llevado a la línea del frente, en Leningrado, cerca de la zona oeste del bolsillo de Oranienbaum, como parte del Grupo de Ejércitos Norte. El cuerpo fue golpeado duro por la ofensiva soviética en enero de 1944, obligando a retirarse hacia el oeste, a la línea del río Narva, en Estonia, donde asumió posiciones defensivas. La 20ª División de las SS de Estonia, que acababa de regresar a su tierra natal, fue sometida al cuerpo, y esta división desempeñó un papel importante en las batallas en Estonia. En julio de 1944, se retiraron a las colinas de Sinimäed, en la línea Tannenberg, donde se detuvieron todos los ataques del Ejército Rojo.
El 10 de agosto de 1944, Steiner recibió las espadas de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por liderar con éxito el frente de Narva. Sin embargo, dado que los soviéticos lograron romper el frente desde el sur, donde la defensa tenía unidades débiles, el tercer cuerpo Panzer SS estuvo amenazado de quedar atrapado. Finalmente, en enero de 1945, Steiner y su tercer Panzerkorps se retiraron a la península de Curlandia, donde tuvieron batallas con grandes bajas, hasta finales de enero de 1945. El tercer cuerpo Panzer de las SS fue secundado bajo el grupo de ejércitos Vístula y bajo el recién formado 11º Ejército Panzer. No era más que un ejército sobre el papel, y Felix Steiner fue nombrado su comandante. Cuando las tropas soviéticas llegaron al área del Oder, el 11º ejército quedó fuera de servicio, por lo que el tercer cuerpo Panzer fue transferido al tercer ejército alemán como fuerza de reserva durante la última ofensiva soviética en Berlín. El 21 de abril de 1945, el frente bielorruso soviético del mariscal Zhukov atravesó las defensas alemanas en Shiloh. Al ver esta situación, Hitler, sin mirar los hechos sobre el terreno, ordenó a las caóticas unidades, bajo el mando del ejército de Steiner, que detuvieran inmediatamente el ataque. En realidad, el ejército Steiner no era más que un cuerpo de ejército, con unidades sobrevivientes y esparcidas, que quedaron después de la ofensiva soviética. Hitler ordenó a Steiner que contraatacara el flanco norte de las tropas soviéticas, que quedaron expuestas después del avance del primer frente bielorruso. Este ataque se coordinaría con otro ataque del 9º Ejército, al mando de Busse, que cargaría desde el sur para formar una pinza. El 56 Cuerpo Panzer de Helmut Weiling, que todavía estaba al este de Berlín, también participaría en los planes de Hitler. Finalmente, Steiner se puso en contacto con Heinrici y le informó que el plan no podía implementarse. Basado en la información de Steiner, Heinrici telefoneó al general Hans Krebs, jefe de Estado Mayor General, en el alto mando del ejército, y le informó que el ataque planeado no podía llevarse a cabo. Heinrici pidió permiso para hablar directamente con Hitler, pero luego le dijeron que Hitler estaba demasiado ocupado para contestar su llamada. El 22 de abril de 1945, durante una reunión por la tarde con su Estado Mayor, Hitler se dio cuenta de que Steiner no lanzaría el ataque que tanto había esperado. Fue entonces cuando se enojó y anunció que la guerra se había perdido y que se quedaría en Berlín hasta el final. Para el 27 de abril de 1945, Berlín finalmente fue cercado, ya que las fuerzas soviéticas habían invadido el sur y el norte de la ciudad. Después de la rendición de Alemania, Felix Steiner fue encarcelado hasta 1948. Enfrentó cargos en los juicios de Nuremberg, pero todos estos cargos fueron desestimados posteriormente por no ser probados, y Steiner finalmente fue absuelto. En 1951, junto con otros oficiales de las Waffen-SS, se convirtió en miembro fundador del GIA. Y se dedicó la última década de su vida a escribir sus memorias y varios otros libros sobre la guerra. Finalmente Felix Steiner falleció el 12 de mayo de 1966.